Me complace anunciarles esta mañana que vamos a comenzar una serie de sermones basada en Apocalipsis 2 y 3. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis vemos que Cristo les escribe por medio del apóstol Juan 7 cartas a 7 iglesias de Asia. En Apocalipsis 1:11, el Cristo glorificado le dice a Juan: yo soy el alfa y la omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En estas cartas, Cristo reprende y advierte a algunas iglesias, pero alaba y anima a otras iglesias. Voy a predicar un sermón por cada iglesia a la que Cristo escribió una carta. Vamos a comenzar esta mañana con el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso. Entonces, por favor, abra su Biblia en Apocalipsis 2, versos 1 al 7. Ese es el texto para esta mañana. Apocalipsis 2, versos 1 al 7. He titulado este sermón de esta mañana como Recapturando el primer amor. Recapturando el primer amor. Apocalipsis 2, versos 1 al 7 dice así: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Quiero comenzar este mensaje haciéndole una pregunta a usted. ¿Qué hace cuando está enfermo? ¿Qué hace cuando usted está enfermo? Digamos que ha hecho todo lo posible en su casa para curarse, pero nada de eso ha funcionado. Luego sospecha que puede ser algo serio. ¿Qué hace entonces? Probablemente, como la mayoría de la gente, va a confiar en las referencias de familiares o amigos para encontrar un buen médico, un buen doctor, ya que piensa o tiene la impresión de que su problema puede ser serio. Usted no quiere cualquier médico, usted quiere el mejor médico posible, por lo menos el mejor que pueda cubrir su seguro. Usted quiere un doctor que tenga las mejores credenciales, quiere asegurarse de que sepa lo que está haciendo. Quiere un doctor que tenga una experiencia vasta y una buena reputación. Quiere asegurarse de que este doctor lo va a examinar a usted correctamente, que hará un diagnóstico preciso de su problema y que le proveerá del tratamiento correcto. Hace un par de años atrás, una ex compañera de trabajo fue al médico para un chequeo de rutina. Ella se sentía muy bien, no tenía ningún problema, pero cuando fue al médico, vio los resultados de los exámenes y descubrió que ella tenía cáncer. Afortunadamente, el cáncer estaba en la primera etapa. Entonces, se sometió rápidamente a una cirugía y gracias a Dios todo salió muy bien. Luego se hizo un tratamiento y ella, por la gracia de Dios, se curó completamente. Ahora solo tiene que ir al doctor cada 2 meses para comprobar que todo esté bien.
Lo que le pasó a mi compañera de trabajo, a mi ex compañera de trabajo, no es raro, lamentablemente. A veces podemos estar muy enfermos y ni siquiera nos damos cuenta. Esto también es verdad en el plano espiritual. Hay una enfermedad espiritual que muchos cristianos tienen y ni siquiera saben que la tienen. Aunque usted tenga esta enfermedad, todo se ve bien por fuera, todo se ve bien externamente. La mayoría de sus hermanos y hermanas en Cristo tal vez no se den cuenta de que usted está enfermo. Su pastor o su mejor amigo en la iglesia probablemente no lo notarán. Ni siquiera su cónyuge o su familia cercana lo puede notar. Es posible que las personas más cercanas a usted piensen que está en buena condición espiritual. Esta mañana vamos a ver qué dice nuestro pasaje sobre esta enfermedad de la que estoy hablando. Podemos llamarla, como algunos la han llamado, ortodoxia sin amor. Ortodoxia sin amor. Usted puede estar contagiado de esta enfermedad a pesar de creer la doctrina correcta, mostrar la conducta correcta y tener la motivación correcta. El síntoma más evidente de esta enfermedad es la pérdida del amor por Dios que alguna vez usted tuvo. Es una enfermedad de la cual somos responsables de haber contraído. De hecho, esta enfermedad es producto de un pecado con el cual debemos tratar. Pero la buena noticia es que Cristo nos ha dado el tratamiento preciso para ser curados de esta enfermedad. Cristo, el gran médico, ha prescrito un tratamiento en 3 pasos. Este tratamiento garantiza sanidad completa a aquellos que están dispuestos a poner en práctica estos 3 pasos. Si usted tiene esta enfermedad, Apocalipsis 2, 1 al 7 es para usted. Si usted no tiene esta enfermedad en este momento, este pasaje también es para usted, porque eventualmente contraerá esta enfermedad tarde o temprano. Me temo que es así. Entonces, ¿cómo podemos ser sanos de esta enfermedad llamada ortodoxia sin amor? En este pasaje de Apocalipsis, Cristo nos da 3 pasos urgentes que debemos dar para recuperar el primer amor por Dios. Déjeme repetirle eso. En este texto que vamos a ver esta mañana, Cristo nos da 3 pasos urgentes que debemos dar para recuperar el primer amor por Dios. A estos 3 pasos urgentes les vamos a dar ciertos nombres y los vamos a llamar de cierta manera o de la siguiente manera. Primer paso, quédese en el presente, versos 1 al 3. Segundo paso, vuelva al pasado, versos 4 al 5. Y el tercer paso, vaya al futuro, versos 6 al 7. 3 pasos, quédese en el presente, vuelva al pasado, vaya al futuro. Algunos me están mirando y están diciendo, ¿de qué se trata eso? Yo sé que estos pasos pueden sonar un poco extraños o contradictorios, pero no lo son, como se lo voy a demostrar en unos minutos. Antes de examinar este primer paso, vamos a ver el contexto de este pasaje para que podamos entenderlo mejor. Nuestro pasaje se encuentra en el libro de Apocalipsis. El propósito del libro de Apocalipsis es animar a los cristianos a una resistencia fiel, describiendo el juicio final y el establecimiento del reino de Cristo en la tierra. Esa es una buena definición del propósito de este libro. Sabemos que este libro fue escrito por el apóstol Juan porque él se identificó a sí mismo 4 veces en el libro, en los versos 1, 4 y 9 del capítulo 1 y en el verso 8 del capítulo 22. Además, la tradición temprana de la iglesia identificó consistentemente a Juan como el autor de este último libro de la Biblia. Apocalipsis fue escrito en la última década del siglo I. Se cree que alrededor del año 94 al 96 después de Cristo. Juan, el último apóstol sobreviviente, estaba exiliado en la isla de Patmos. Las autoridades romanas lo habían desterrado allí por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, como él mismo lo señala en el verso 1 del capítulo 9, verso 9 del capítulo 1. En el capítulo 1, Juan recibió una visión glorificada del Cristo resucitado y glorificado.
En los capítulos 2 y 3, como dijimos, leemos sobre 7 cartas que Cristo envió a 7 iglesias. Las 7 iglesias eran congregaciones literales e históricas de distintas ciudades que existían en el tiempo de Juan. El número 7 es el número que representa la perfección, de acuerdo a pasajes como Éxodo 25, 31 al 40 y Zacarías 4:2. Por lo tanto, se cree que estas 7 congregaciones representan a todas las demás congregaciones locales en cualquier parte del mundo y en cualquier época de la historia de la iglesia. Eso es muy importante. Déjeme repetirlo porque es importante. Se cree que estas 7 congregaciones representan a todas las demás congregaciones locales en cualquier parte del mundo y en cualquier época de la historia de la iglesia. Eso es lo que hace interesante a estos 2 capítulos de Apocalipsis, porque es literalmente Cristo hablando a las iglesias, a todas las iglesias de todas las épocas. Entonces, algunas de estas cartas van a aplicarse más a nosotros que otras, pero el mensaje de Cristo es claro a las iglesias. Ahora estamos listos entonces para ver el primer paso urgente para recuperar el primer amor por Dios, en los versos 1 al 3. Quédese en el presente, quédese en el presente. Ese es el primer paso. El verso 1 comienza diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esta primera carta está dirigida al ángel o al mensajero de la iglesia de Éfeso. La palabra griega ángelos, que ha sido transliterada como la palabra ángel, se utiliza con frecuencia en la Biblia para designar a los ángeles, es decir, a los seres celestiales. Usted sabe eso, no tengo que convencerlo de aquello. Sin embargo, en varios casos, esta palabra, ángelos, se refiere a mensajeros humanos en la Biblia. Por ejemplo, en Marcos 1:2 se usa ángelos en referencia a Juan el Bautista, un mensajero, obviamente, humano. Marcos 1:2 dice, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Lo mismo es verdad en los siguientes 2 ejemplos. La palabra mensajero se usa para mensajeros humanos y no para ángeles celestiales. Escuche lo que dice Lucas 7:24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, allí ve usted que son seres humanos. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Un segundo ejemplo, Lucas 9:52. Y envió mensajeros delante de él, otra vez mensajeros humanos, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Creo que los ángeles de Apocalipsis 2 y 3 eran representantes morales, por así decirlo, como individuos que caracterizaban las condiciones de las iglesias que representaban. En otras palabras, estos ángeles eran, les repito, representantes morales que como individuos caracterizaban las condiciones de las iglesias que representaban. En esta carta, en particular, fue escrita a la iglesia de la ciudad de Éfeso. Éfeso fue la ciudad más importante de Asia Menor, tanto comercial, por su gran puerto, así como Valparaíso, que es un puerto, como políticamente, por tener la mayor población. Déjeme decirle algunos datos históricos sobre la ciudad de Éfeso. La vida religiosa de Éfeso giraba en torno al culto de la diosa griega Artemisa. Los romanos identificaban a esta diosa como la diosa Diana. El templo de esta diosa era de 130 metros de largo por 67 metros de ancho. En ese entonces era considerada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero en medio de esta idolatría, a esta diosa pagana, que caracterizó a Éfeso, había un grupo de cristianos fieles. Fue a ellos a los que Cristo dirigió esta primera de sus 7 cartas. Una cosa más interesante que notar sobre esta iglesia. Esta iglesia tuvo grandes líderes. Eso es muy importante de considerar.
Pablo fundó esta iglesia y ministró allí durante 3 años, según Hechos 20:31. Timoteo también ministró allí, según 1 Timoteo 1:3. Y el mismo apóstol Juan sirvió en esta iglesia. O sea, esta iglesia tuvo un gran liderazgo. En la segunda parte del verso 1 leemos que Cristo se describe a sí mismo de 2 maneras. En primer lugar, dice que Él es el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Cristo se identifica a sí mismo como el que sostiene firmemente 7 estrellas en su mano derecha. Las estrellas aquí son símbolos. ¿Cómo deberíamos interpretar símbolos en la Biblia? Respuesta: con la Biblia misma. No tenemos que ser creativos cuando queremos interpretar símbolos. Si hay símbolos, usted los va a encontrar en la Biblia misma. Escuchen lo que dice el verso 20 del capítulo 1 de Apocalipsis. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces lo que está diciendo Cristo en nuestro pasaje es que Él sostiene en su mano derecha a los ángeles o a los mensajeros de las iglesias. Esto significa claramente que Él tiene el control absoluto de los representantes de las iglesias. Porque tener algo en la mano firmemente es controlarlo. Es por eso que usted toma a su niño pequeño de la mano para que no se le escape ni le pase nada malo. En segundo lugar, Cristo se describe a sí mismo como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué son los candeleros? Los candeleros eran soportes para lámparas de aceite portátiles. Eran movibles y fáciles de transportar. Se usaban para alumbrar las habitaciones en las noches. ¿Cómo lo sé? Otra vez, que este símbolo, estos candeleros, representaban a las iglesias. Ahora, ¿cómo lo sé? ¿Lo estoy inventando yo? No. Mire lo que dice Apocalipsis 1:20. La última parte de ese verso dice: los 7 candeleros que has visto son 7 iglesias. Allí está el símbolo, ahí está la interpretación. Los 7 candeleros que has visto son 7 iglesias. Ahora, la pregunta es: ¿por qué los candeleros representan a las iglesias? Un comentarista español, Evis Carballosa, dice lo siguiente: los candeleros son luminares o portadores de luz. El candelero no produce ni genera luz, sino que la transporta. Las iglesias o asambleas locales deben ser portadoras de la luz del Evangelio de la gracia de Dios. Cristo es la luz, Juan 8:12, que debe alumbrar a través de las iglesias del Señor. Fin de la cita. En Marcos 4:21 y Lucas 8:16, Cristo dijo que se debe poner una lámpara en un candelero para que brille. Esto lo dijo para enfatizar el rol de testigos de aquellos que verdaderamente poseen la revelación de Dios. Si usted es cristiano, usted y yo somos testigos, somos la luz de Cristo en este mundo, y nuestro rol es ser testigos de esa revelación que tenemos de Cristo en las Escrituras. Miren lo que dice Filipenses 2:14-15. Haced esto sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Aquí está: en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Somos la luz del mundo, dijo el Señor. El verbo andar o caminar de Cristo en medio de los 7 candeleros de oro sugiere un movimiento constante. Es algo que el Señor siempre está haciendo. Él se mueve en medio de las iglesias locales. Describe a alguien moviéndose atentamente y ejerciendo control sobre las iglesias. Esta descripción enfatiza, ¿qué cosa? La autoridad de Cristo sobre la iglesia de Éfeso. Estas credenciales de Cristo entonces expresan que los mensajeros y las iglesias están bajo el control divino, y también que la vigilia constante de Cristo por las iglesias determina si ellos como candeleros brillan como debieran o no. O sea,
Queridos hermanos, Cristo no está ausente de las iglesias locales, está siempre presente y en control, moviéndose constantemente, vigilando que todo ande bien y que las iglesias locales hagan lo que deben hacer, que es brillar en la oscuridad del mundo. Ahora, como el gran médico que es, Cristo hace un diagnóstico preciso de la iglesia en Éfeso en los versos 2 al 4. Allí dice: yo conozco tus obras. Cristo es perfectamente capaz de hacer un diagnóstico preciso porque tiene un conocimiento perfecto de las iglesias y sus miembros. De hecho, a cada una de las iglesias de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, les dice: yo conozco tus obras. El Señor ahora expresa el conocimiento de los logros espirituales de la iglesia en Éfeso. Eso es lo que está diciendo. La palabra griega utilizada aquí para conocer es oida, en lugar de ginosco. Eso es importante, es una diferencia importante. Ginosco habla del progreso del conocimiento. Este es el tipo de conocimiento que yo tengo de mi esposa Chila. He estado casado con ella por unos 19 años y la conozco muy bien, pero de vez en cuando descubro algo nuevo acerca de su carácter. Así que puedo decir que mi conocimiento de mi esposa progresa con el tiempo. Pero este no es el tipo de conocimiento que Cristo tiene de su novia, la iglesia. La palabra para conocimiento que aquí se utiliza es oida, la cual refleja un tipo de conocimiento completo e íntegro. Él sabe todo sobre las iglesias locales, sabe todas las obras de los miembros que componen estas iglesias. El Señor procede entonces ahora a nombrar las buenas obras que la iglesia de Éfeso ha hecho. Mire lo que dice el verso 2. El verso 2 habla de su arduo trabajo y paciencia. El Señor sabe de las buenas obras de esta iglesia y elogia que haya trabajado duro hasta el punto del agotamiento y que haya soportado con paciencia duradera cada carga que encontró esta iglesia. Es sorprendente, ¿cierto?, ver cómo el Señor alaba a esta iglesia, la elogia por las buenas obras que ha hecho. Estas cualidades representan dos lados de la palabra erga, la palabra para obras en el griego, las obras de los efesios. Una actividad externa de trabajo, copón es la palabra, y una disposición interna de perseverancia, hiponomen. Más específicamente, la palabra kopos, la palabra para trabajo, significa trabajar duro hasta el punto de sudar. Esa es la clase de trabajo en la que estaba metida esta iglesia. Trabajo duro al punto de sudar. La idea es que los miembros de esta iglesia quedaban agotados como resultado de su trabajo duro. Esa otra palabra ahí, paciencia, hiponome, expresa paciencia con respecto a circunstancias. O sea, esta iglesia trabajaba duro al punto de cansarse, de estar agotada, de sudar, y también internamente tenía paciencia en cuanto a todas las circunstancias adversas que ellos estaban enfrentando. Un profesor que yo tuve en el seminario, un erudito del Nuevo Testamento llamado Robert Thomas, dijo lo siguiente sobre este pasaje. Miren lo que él dijo: esta cualidad cristiana de resistencia en medio del trabajo duro tiene los más altos estándares éticos. Es la valiente paciencia a través de la cual los cristianos luchan contra obstáculos, persecuciones y tentaciones que vienen en su conflicto con el mundo. Sin duda, los cristianos de esta ciudad se encontraron con una amplia variedad de pruebas. Fin de la cita. Mire cómo continúa el verso 2. Continúa el elogio de Cristo, la alabanza de Cristo a esta iglesia en particular. Cristo le dice: no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entre paréntesis, algo que no tengo en mis notas, pero lo quiero decir ahora. Muchos cristianos dicen que no debemos refutar, ni atacar, ni señalar a nadie, que eso lo hace Dios y que solamente lo que debemos hacer es predicar la verdad y la gente sola
se va a dar cuenta quiénes son los falsos y quiénes no. Pero de acuerdo a este pasaje, Cristo no está condenando el que hayan señalado a falsos apóstoles, los está alabando por haberlo hecho. Muy importante hoy en día. Bastasai, la palabra para soportar, significa aguantar una carga. Los efesios no toleraron la pesada carga de los falsos creyentes cuyo carácter y obras eran malos. Cuando se habla de malos aquí, se hace referencia a alguien que profesa ser cristiano, pero que no cumple con los estándares apropiados. Los efesios lidiaron fielmente con la falsa enseñanza y con el pecado. No solo eran intolerantes con aquellos falsos cristianos que no mostraban fruto, sino que también pusieron a prueba a unos supuestos apóstoles y concluyeron que eran mentirosos. Los creyentes efesios demostraron conocimiento y discernimiento espiritual. Como dice un comentarista, el esfuerzo de los efesios no se limitaba a lo físico, sino que se extendía al celo por la pureza doctrinal y práctica. Fin de la cita. Mire el verso 3. Aquí el Señor continúa con los elogios a esta iglesia. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Las palabras has sufrido también pueden traducirse como has perseverado. Estas palabras reconocen que ellos tenían una resistencia continua. Han sido pacientes en medio de toda clase de dificultades. Han trabajado incansablemente por amor del nombre de Cristo. Esto indica que la iglesia efesia tenía la motivación correcta y no habían desmayado, no se habían desanimado. La iglesia de Éfeso debía entonces quedarse en el presente. Es por eso que llamamos a este primer paso así, quedarse en el presente. Debía perseverar en todo lo bueno que estaba haciendo. Hasta este punto, queridos hermanos, todo parece estar bien, ¿cierto? Todo es elogio y alabanza de parte del Señor a esta iglesia en Éfeso. Todo es positivo. La iglesia de Éfeso parece estar en gran forma espiritual. Después de todo, tenían una doctrina sólida, tenían un celo por la verdad, tenían el evangelio correcto, eran evangelistas, trataron con los falsos maestros, con los falsos creyentes, se enfrentaron a estos falsos apóstoles, trabajaron duro, trabajaron de hecho muy duro, perseveraron y soportaron, y todo lo que hicieron, lo hicieron por las razones correctas, es decir, por amor del nombre de Cristo. Todo iba súper bien hasta aquí, hasta este punto, pero observe que el verso 4 comienza con esa palabrita, pero. Esta pequeña palabra indica ¿qué cosa? Un contraste entre lo que ha dicho y lo que va a decir. Lo que estamos a punto de escuchar es muy diferente de lo que acabamos de escuchar. Esto es como cuando uno va al doctor para saber el resultado de los exámenes. El doctor comienza nombrando las cosas positivas, ¿cierto? Su peso está dentro de lo normal. Su colesterol está bajo. La presión arterial es normal. Ha hecho un buen trabajo usted en estas áreas. En general, ha cuidado bien de su salud. Pero, ahí está la pausa, ¿cierto? Pero usted tiene una enfermedad bastante común. Puede ser peligrosa si no trata con ella lo antes posible. Qué bueno que vino a hacerse los exámenes. De otra manera, quizás hubiera sido demasiado tarde. Pero no se preocupe. Si usted sigue el tratamiento que le voy a dar al pie de la letra, se va a recuperar en un 100%. Ese tipo de diálogos con un doctor son más comunes de lo que uno cree. Y hay una situación similar aquí en el verso 4, no de usted. Después de recibir una alabanza, un elogio del Señor, la iglesia de Éfeso va a recibir una reprimenda. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Este es el momento justo para pasar a nuestro segundo paso urgente. El primero era manténgase en el presente y el segundo es vuelva al pasado.
Vuelva al pasado, los versos 4 al 5. Usted, querido hermano, si tiene este problema, debe volver al pasado. Usted no solo debe permanecer en el presente, es decir, perseverar en todo lo bueno que está haciendo, trabajar duro, soportar las aflicciones, confrontar a los falsos, tener paciencia y hacer todo esto para la gloria de Cristo. Hay algo más que usted debe considerar. Mire otra vez lo que Cristo le dijo a la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. ¿Qué significa dejar el primer amor? De alguna manera, la iglesia de Éfeso había abandonado su primer amor. Habían dejado su primer amor. ¿Pero por quién? Es evidente que la iglesia efesia había abandonado su primer amor por Cristo. Ellos dejaron su primer amor por Cristo. Ellos ya no tenían el mismo amor que al principio. Recuerde que esta es la misma iglesia a la que escribió el apóstol Pablo unos 30 años atrás. Escuche las últimas palabras de Pablo a los Efesios, Efesios 6:24. Mire lo que Pablo les escribió a los Efesios allí, Efesios 6:24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. También es evidente que la iglesia efesia abandonó su primer amor por las personas, especialmente por otros creyentes. Escucha a Pablo otra vez escribiendo a esta iglesia, Efesios 1:15 al 16. Allí él dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Se da cuenta? Hace un par de décadas atrás, en el tiempo de que Apocalipsis 2 fue escrito, esta iglesia se caracterizaba por un amor genuino, un amor inalterable por Cristo y un amor genuino por los santos. Queridos hermanos, qué triste y desgarrador es darse cuenta cuando un cristiano, un verdadero creyente, porque estamos hablando aquí de un verdadero creyente, que cree en las doctrinas correctas y se comporta de la manera correcta y que hace estas cosas con la motivación correcta, puede volverse frío, puede volverse apático. Esta es, por desgracia, una enfermedad común en las iglesias. Es por eso que algunos llaman a esta enfermedad ortodoxia sin amor. Tener el conocimiento correcto, pero sin amor. La pasión que alguna vez tuvieron los creyentes efesios por Cristo se había enfriado. Habían dejado el amor que tenían al principio. Ahora todo lo hacían por inercia, por obligación, de manera fría y calculada. Hermano y hermana, quiero hacerle una pregunta obvia según este texto. ¿Ha dejado usted su primer amor por el Señor? ¿Ha dejado su primer amor por Cristo y por sus hermanos y hermanas en Cristo? ¿Se ha enfriado su amor? ¿Siente ahora mismo que no es el mismo tipo de creyente que solía ser? ¿Hay algo que haya perdido en el camino y que no ha podido recuperar y que ha enfriado su corazón? Si la respuesta es sí, tengo buenas noticias para usted. El Señor Jesucristo, el gran médico, con su perfecto conocimiento ya ha diagnosticado la enfermedad y ahora Él dará el tratamiento a seguir. Tal vez usted piense con toda honestidad que no está experimentando en este momento una frialdad de corazón hacia el Señor. Todo lo contrario. Quizás usted está experimentando ahora mismo una experiencia de un cierto tipo de despertar, una pasión por el Señor como nunca antes la había experimentado. Y si ese es el caso, gloria a Dios. Eso es maravilloso y le animo a seguir así. Pero tengo que decirle que esta enfermedad va a venir tarde o temprano. O tal vez usted ya la tuvo. Y no se trata de ser pesimista, sino que esto es más común de lo que creemos. Y es probable que vuelva esta enfermedad si ya la tuvo. No se confíe. Creo que cada cristiano contrae esta enfermedad por lo menos una vez en su vida espiritual. Esta enfermedad varía ciertamente en cuanto a su grado de seriedad y en cuanto a su duración.
Este diagnóstico del Señor entonces es también para aquellos de ustedes que estén bien espiritualmente con el Señor actualmente. Entonces, preste atención para que cuando llegue esta enfermedad o vuelva, la detecte pronto y sepa cómo combatirla y cómo deshacerse de ella lo antes posible. Como dijimos, el tratamiento implica tomar 3 pasos urgentes que le ayudarán a recobrar la salud espiritual. Ya vimos el primer paso, quédese en el presente. Ahora, dentro del segundo paso, vuelve al pasado. Hay 3 subpasos, 3 acciones que también le ayudarán a recuperar su primer amor. Yo considero que estos pasos, queridos hermanos, son de lo más interesante que hay. Es algo que uno no se esperaría de parte de Cristo para recuperarnos de esta enfermedad. Es necesario saber que estas 3 acciones son verbos y son imperativos. Por lo tanto, no son sugerencias para considerar, sino mandamientos para obedecer. Veamos, por lo tanto, esos 3 subpasos, esas 3 acciones bajo este paso número 3. Miren lo que dice el verso 5. Aquí viene lo importante, diría yo, porque vamos a hablar de la cura de esta enfermedad. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Esto es muy interesante. Si usted quiere recuperar su amor por Cristo y por otros creyentes, usted necesita recordar, activar su memoria. Tiene que hacer memoria. Esto es un ejercicio mental. Tiene que retroceder en el tiempo en su mente. Si usted ha caído, significa que alguna vez cayó desde una posición más elevada y sigue tendido en el suelo espiritualmente. No se ha puesto de pie aún espiritualmente. La implicación es que en un momento del pasado estaba en una posición más alta espiritualmente. Entonces, lo que tiene que hacer es recordar eso. ¿Puede recordar ese tiempo pasado? Lo que tiene que hacer entonces es mantenerse recordando. Esto no es algo que deba hacer solo una vez. Esto es algo que debe hacer continuamente si quiere que el tratamiento funcione. Su memoria, querido hermano, querida hermana, juega un papel importante en la cura de esta enfermedad. Permítame repetir las palabras de Cristo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Se acuerda usted de dónde ha caído? ¿Puede traerlo a su mente ahora mismo incluso? Esto puede variar de cristiano a cristiano. Entonces, déjeme ayudarle. Tal vez en un momento de su vida cristiana, justo después de que el Señor le salvara, usted era una persona agradecida. La gratitud era algo que marcaba su vida. Tal vez se encontraba en peores condiciones físicas o en peores circunstancias que hoy, pero estaba tan increíblemente alegre y gozoso, estaba tan feliz que no podía evitar sonreír todo el tiempo. Nada más le importaba. Nada más podría traerle tanta alegría que saber que fue perdonado, justificado y limpiado por el Señor. ¿Qué pasó ahora? Ahora está triste y enojado la mayoría del tiempo. Cualquier cosa le hace perder los estribos o desanimarse. Ahora solo es feliz cuando las circunstancias están a su favor. Tal vez en un momento de su vida cristiana estaba tan en paz que nada podía hacerle temer, pero ahora vive con miedo. ¿Qué tal su vida de oración, querido hermano? Quizás su vida de oración solía ser dulce y extensa, solía perderse en sus oraciones al Señor. Eran oraciones quizás no muy teológicas, pero genuinas del corazón. Tenía que dejar de orar porque tenía que ir a trabajar. Pero ahora es difícil orar. Después de orar un par de minutos, ya no tiene nada más que decir. Su mente se va a otros lugares, se distrae fácilmente. Todavía ora, pero ora porque tiene que hacerlo. Es su deber como cristiano. ¿Qué acerca de su lectura de la Biblia? Podría ser que solía leer la Biblia y era como su comida favorita, no podía vivir sin ella.
Tenía hambre y sed de leer la Biblia. En cada pasaje era como que usted descubría oro allí. Era tan interesante, tan atractiva para usted, no podía dejar de estudiarla, era un festín para su alma. Pero ahora solo está siguiendo su plan de lectura obligatorio. ¿Qué acerca de su evangelismo? Tal vez solía hacer evangelismo naturalmente, de corazón, le contaba las nuevas a toda persona que entraba en contacto con usted. No podía quedarse con las buenas nuevas para usted. Solía hablar de Cristo con sus parientes, sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus amigos en la escuela. Era una persona apasionada por eso. Era genuino, era natural. Usted era un mendigo que encontró pan, diciéndole a otros mendigos cómo encontrar pan. Pero ahora solo está esperando la oportunidad. Si sucede, sucede. Ya no persigue el evangelismo. No tiene la misma actitud que antes. Ya no está tan interesado en ganar almas. Ahora quiere su comunión con otros. Recuerda esos buenos viejos tiempos en los que no podía tener suficiente comunión con otros creyentes. El pastor tenía que echarle del edificio para que se fuera a su casa porque no quería irse, porque quería seguir conversando con sus hermanos. Usted no se perdía ningún estudio bíblico, ninguna clase de entrenamiento, no podía esperar a que llegara el domingo, pero ahora tiene intereses distintos que compiten con su vida espiritual. No es nada pecaminoso necesariamente, pero ¿qué es? Eso que ha ocupado el lugar de su devoción al Señor. Ver películas, ver deportes, ver programas de televisión, ver videos en internet. Pasa demasiado tiempo en las redes sociales, pasa mucho tiempo jugando juegos en internet, yo no sé. Quizás pasa mucho tiempo leyendo libros interesantes sobre distintos temas y no hay nada de malo en eso. Tal vez sea un pasatiempo que le entusiasma tanto como las cosas de la iglesia. Usted sigue leyendo la Biblia, sigue orando, todavía está conectado con la iglesia local regularmente, todavía es un miembro comprometido de la iglesia, todavía está muy involucrado, todavía hace defensa de la fe cristiana, todavía se enfrenta a la falsa enseñanza y defiende la verdad, pero por alguna razón ya no es lo mismo que antes. Usted ha perdido algo. ¿Sabe lo que ha pasado? ¿O sabe lo que le pasó? Usted ha dejado su primer amor. Eso es lo que ha pasado. ¿Quiere entonces volver a esos tiempos de su vida cristiana? No se desanime. Hay esperanza. Ahora que recuerda cómo solían ser las cosas, está listo para continuar con la segunda acción. Mire el verso 5 otra vez. La segunda acción es arrepentirse. Arrepentirse. El propósito de recordar es el arrepentimiento. Como dice el comentarista Robert Thomas, el propósito de hacer memoria es el arrepentimiento y un regreso a la práctica de las primeras obras. Metanoeson, la palabra para arrepentimiento, exige un cambio de actitud decisivo con una acción resultante. Es una inversión del status quo, un repudio deliberado de los pecados anteriores y un retorno completo a los estándares y a la voluntad de Dios. Es un llamado a comenzar en este momento un cambio completo. Requiere una decisión rápida y eficaz. Fin de la cita. Este arrepentimiento, queridos hermanos, significa cambiar de opinión. Los efesios debían tener una actitud diferente hacia Cristo y recapturar su antiguo amor por Él. Y usted, querido hermano, tiene que hacer exactamente lo mismo. Arrepentirse y cambiar de opinión, cambiar de actitud conforme con respecto a su amor por Cristo. Tercera acción. Haz las primeras obras. Este tercer mandamiento es el resultado de las dos primeras acciones. Haz las primeras obras. Un verdadero amor por Dios siempre se manifiesta en las obras que produce. Aquí nuestro Señor está diciendo básicamente, comienza a hacer de nuevo aquellas obras que te caracterizaron en una etapa pasada de tu vida como cristiano. Déjeme repetir eso. Comienza a hacer de nuevo aquellas obras que te caracterizaron en una etapa
pasada de tu vida como creyente. El amor y las obras están íntimamente relacionadas, queridos hermanos. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. En Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Primera de Juan 5:2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es simple, queridos hermanos, haga las cosas que hacía al principio. Esas son las cosas que tiene que hacer. ¿Qué cosas pueden ser? Otra vez, estas pueden variar de creyente en creyente, pero ciertamente hay cosas que son comunes a todos los creyentes en todas las épocas. Amor por Dios, amar pasar tiempo con Él en oración y en estudio de su palabra, amor por el pueblo de Dios, amar pasar tiempo con los hermanos y hermanas, amor por los perdidos, amar contarles a los incrédulos acerca de Cristo. Simplemente haga las cosas que solía hacer. Tal vez necesite empezar a escuchar de nuevo sermones durante la semana. Como le dije, estas cosas que usted debe volver a empezar a hacer pueden variar de cristiano en cristiano. Sin duda tienen relación con la comunión, con el estudio de la palabra y con la oración. Pero para ser más específico, haga lo que tenga que hacer. Empieza a escuchar o cantar esos antiguos himnos de la fe de nuevo. Empieza a escuchar sermones en la radio de nuevo. Quizás necesite empezar a leer de nuevo a esos autores cristianos que solía usted leer y que prendían como un fuego en su interior. Tal vez usted está leyendo libros demasiado técnicos ahora, demasiado teológicos. No hay nada de malo, pero a eso agréguele autores que son quizás más fáciles de entender, pero que empezaron un fuego dentro de usted. Quizás J.C. Ryle, o Charles Spurgeon, o R.C. Sproul, o Paul Washer, quien sea, hágalo de nuevo. Lo que sea que tenga que hacer, hágalo. Empiece a hacer esas cosas de nuevo. No estoy diciendo que tenga que ponerse más ocupado necesariamente, esa no es la idea. No estoy diciendo que este pasaje le exija a usted que tenga que hacer más cosas necesariamente, pero dice que tiene que volver y hacer esas cosas de nuevo. Y esto no es legalismo, queridos hermanos. No queremos poner más tareas a su pesado horario. No es legalismo. Ahora, tal vez piense que recuperar su primer amor era un asunto de emocionalismo, o acerca de creer con ganas, o de tener más esperanza, de que de alguna manera usted se tenía que decir a sí mismo que debía levantarse y seguir adelante y creer más y emocionarse más. No, nada de eso está aquí en el texto. Y sin duda incluye esas cosas. La Biblia no está en contra de la emoción, de los sentimientos. Obviamente tampoco está en contra de la fe y la esperanza. Esas cosas son buenas. Pero estos mandamientos, queridos hermanos, son para cristianos. No deberían ser una carga para usted. Mateo 11, 28, 30, allí el Señor Jesucristo dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, es un yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El seguir a Cristo, queridos hermanos, implica llevar una carga, pero es una carga ligera comparada cuando usted está fuera de Cristo, y es un yugo que usted lleva junto a Cristo, no lo lleva solo. Usted tiene que confiar en Cristo y simplemente seguir lo que dice aquí. Simplemente haga estas cosas, tome esos pasos y será curado de la enfermedad. Usted puede hacerlo, usted tiene que volver. Reorganice su vida y ponga a Dios en el centro otra vez. Esa es la idea. Pulse reinicio, empiece de nuevo, vuelva al principio. Es lo que está diciendo el Señor aquí. Pero si no lo hace, hay una advertencia. Mire la segunda parte del verso 5. Pues si no
vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ahora Cristo habla de las consecuencias de no arrepentirse. La venida a la que Cristo se refiere no es su segunda venida. Esta es una venida a la iglesia de Efesia en juicio como iglesia local. Si ellos no hacían caso, Cristo les quitaría el soporte de la lámpara de su lugar. El candelero simboliza la iglesia según Apocalipsis 1:20, ¿recuerda? Cristo amenazó con un juicio divino que pondría fin a la iglesia efesia. Esto para mí es muy interesante. La iglesia efesia ya no podría brillar, ni ser luz, ni ser de testimonio, ni ser de influencia en la ciudad, si no se arrepentía, si no ponía estos pasos en práctica. He visto iglesias que estuvieron vivas alguna vez, pero ahora están casi muertas. El edificio sigue allí, pero el soporte de la lámpara ha sido retirado. El edificio de la iglesia sigue funcionando, pero ya no tiene relevancia. Está estancada, ya no hay conversiones, ya no hay crecimiento espiritual de los miembros. Es una iglesia que solo lleva el nombre de iglesia. Cristo ha quitado el candelero de su lugar. Y es algo, queridos hermanos, muy triste de ver. Pasemos al tercer y último paso urgente. Vaya al futuro, que está en los versos 6 y 7. ¿A qué me refiero con esto cuando hablo de que tiene que ir al futuro? El verso 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Algunos comentaristas juntan este verso con el verso 3 porque ambos hablan de las buenas obras de esta iglesia. Pero yo creo que este pasaje está aquí, específicamente aquí, porque Cristo amaba a esta iglesia y por lo tanto Él no quiere terminar su carta con una nota negativa. Un buen padre puede hacer lo mismo cuando corrige a sus hijos. Primero, empieza por decirles las cosas buenas que ha visto en ellos, ¿cierto? Los felicita por las cosas buenas que han hecho, luego les habla sobre los problemas, como su desobediencia a su madre o su mala actitud, y luego les advierte que los disciplinará si persisten en desobedecer. Pero no quiere dejar las cosas así, ¿cierto? Los alaba una vez más por su arduo trabajo, por las cosas que han mejorado, y finalmente les da algún tipo de promesa o recompensa si corrigen los errores. Eso es lo mismo que está haciendo Cristo aquí con la iglesia de Éfeso. Creo que el verso 6 está ahí para lograr lo mismo. Cristo quiere terminar su carta de una manera positiva y esperanzadora porque ama a esta iglesia. En este verso el Señor hace hincapié en el desprecio que los efesios tenían de las obras de los nicolaitas. Aunque habían dejado su primer amor, no habían dejado su odio por el mal. Queridos hermanos, hay un tipo de odio que es correcto: el odio por la falsa doctrina, el odio por el pecado. Los efesios conservaron su intolerancia contra el pecado. Hay mucha especulación sobre la identidad exacta de este grupo y la naturaleza de su error. Los nicolaitas aparentemente eran una especie de secta, y algunos han interpretado su nombre como significando el que conquista al pueblo. Otros los han considerado como una secta licenciosa que abogaba por la libertad total en la conducta cristiana, incluida la participación en actos inmorales. Como dice un comentarista, cualquiera que sea la identidad y las prácticas de los nicolaitas, el hecho de que Cristo dijera que también odiaba sus obras habla muy fuertemente sobre la terrible naturaleza de lo que creían y o hacían. Fin de la cita. Veremos ya el verso 7. La primera parte: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Dr. Thomas dice, acercándose al final de su mensaje a Éfeso, Cristo extiende una invitación personal a cada individuo a prestar especial atención a las recomendaciones dadas. La misma exhortación a escuchar viene en los otros 6 mensajes.
El uso del plural, a saber, las iglesias, indica el carácter universal de la invitación cada vez que ocurre en estos dos capítulos. Mediante esta invitación, el mensaje a una sola congregación se extiende a todas las iglesias de Asia y a través de ella como representantes a la iglesia en todo el mundo. Esta es una invitación a los destinatarios a escuchar y a responder adecuadamente, cumpliendo con las normas y valores de la fe cristiana, como se describe en el mensaje justo antes. La mención del oído sugiere una capacidad para percibir y para entender. Se invita al que posee esta habilidad a prestar especial atención a lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias en este mensaje en particular. ¿Tiene usted un oído para escuchar? Sí, entonces oiga, ponga atención a lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. No tenemos que adivinar lo que el Espíritu Santo quiere decir a nuestra congregación. Tenemos que leer lo que el Espíritu Santo ya ha inspirado en su palabra. Cuando decimos el Espíritu Santo está hablando en esta congregación, lo decimos con certeza. No inventamos nada. Aquí está, queridos hermanos. Por último, Cristo ofrece una promesa futura. ¿Se da cuenta cómo el Señor quiere dejar un gusto positivo a su carta? Este es el último punto. Cristo ofrece una promesa futura. Por eso que hablamos de ir al futuro, ¿cierto? Mire lo que dice la segunda parte del verso 7. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El incentivo para hacer eso, o para hacer caso a las lecciones morales del pasaje, se centra en la promesa del vencedor. Los mandamientos en las Escrituras, queridos hermanos, siempre van acompañados de promesas. La fe cristiana no es haga. La fe cristiana es confíe y ahora haga. Crea y ahora haga. Esto es lo que Cristo ha hecho por usted, ahora haga. La expresión al que venciere no describe a una categoría especial de creyente. Esta es una designación general para todos los verdaderos cristianos. En su primera epístola, el apóstol Juan escribió: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primera de Juan 5, 4 al 5. Todos los creyentes verdaderos son vencedores, quienes por la gracia y el poder de Dios han vencido el sistema corrupto del mundo. La promesa de comer del árbol de la vida es el privilegio común de todos los redimidos, no solo de una clase selecta de creyentes valientes o vencedores, o simplemente de los creyentes en la iglesia efesia. El árbol de la vida nos trae a la memoria, ¿cierto?, lo sucedido en el jardín del Edén, antes y después de la caída de la raza humana. Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué pasó después? Génesis 3:22. Y Jehová Dios dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo bien el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Malas noticias ahí, ¿cierto? El pecado prohibió al hombre comer del árbol, pero gracias al sacrificio de Cristo por el pecado, el hombre redimido tendrá derecho a comer del árbol y así vivir para siempre. Miren lo que dice Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad, esta es la Nueva Jerusalén, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Todas estas promesas, queridos hermanos, a los vencedores de Apocalipsis son promesas fundamentalmente simbólicas para los fieles de los beneficios de la redención de Cristo. El árbol de la vida entonces simboliza ¿qué cosa? Vida eterna. Note que el árbol de la vida está en medio del paraíso de Dios.
El paraíso de Dios es nada más y nada menos que el cielo, de acuerdo a las dos ocasiones en donde se usa esta expresión en el Nuevo Testamento. Al ladrón al lado de la cruz, Cristo le prometió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. En 2 Corintios 12:4, Pablo dijo que fue arrebatado al paraíso, al tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. El paraíso de Dios entonces es un nombre para la morada de Dios, el hogar permanente de los redimidos con Cristo. Ya concluyendo, queridos hermanos, no sé usted, pero cuando me siento desanimado y veo que las cosas van de mal en peor y que el mundo se está volviendo cada vez peor, cada vez más irracional, me recuerdo a mí mismo que esto no va a durar para siempre. Algún día, en el futuro, nuestro Rey, el Señor Jesucristo, regresará a la tierra para establecer su reino milenario. Y va a ser absolutamente fantástico si usted ha estudiado todo lo que la Biblia dice sobre ese reino futuro. No habrá más tristeza, no habrá más enfermedad, no habrá más muerte. No tendremos que seguir luchando contra el pecado. Estaremos en el paraíso de Dios, veremos a Cristo. Si usted medita en estas promesas y las hace verdaderamente suyas, marcarán una diferencia en su vida. Encontrará el aliento que necesita para seguir adelante, para volver al primer amor, para amar a Dios y para amar a los demás. Quiero concluir dándoles un resumen de este maravilloso texto. Nuestro Señor Jesucristo, como el gran médico, primero mostró sus credenciales, que demuestran su habilidad y su experiencia. Después de haber hecho un diagnóstico preciso, basado en su perfecto conocimiento, llegó a la conclusión de que el paciente tenía una enfermedad común y grave llamada ortodoxia sin amor. En consecuencia, él dio el tratamiento adecuado. A veces, cuando usted va al médico, descubre que la enfermedad que tiene no es su culpa. Simplemente sucedió y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Pero a veces el médico le dice que la enfermedad que tiene fue causada por algo que ha dejado de hacer. En otras palabras, es su culpa que tenga esta enfermedad. Podría haberla evitado. Lo mismo es cierto, queridos hermanos, cuando dejamos nuestro primer amor. Pero Cristo, como médico atento y sabio de nuestras almas, Él sabe lo que se debe hacer para ser curados de esta enfermedad espiritual. Puede que tengan esta enfermedad en este momento y esté pensando lo siguiente: he perdido mi primer amor por Cristo durante años y he intentado todo para recuperarlo, pero nada ha funcionado a esta hora. Bueno, mi querido hermano, mi querida hermana, si esto es así, le tengo buenas noticias. No se rinda, porque debe saber que Jesucristo nunca ha fallado en curar a los que vienen a Él con esta enfermedad. Debería saber que se especializa en los casos perdidos. Es un experto en todos los campos médicos, espirituales. Tiene miles de años de experiencia. Usted no necesita hacer una cita con este médico, Él está siempre disponible. No pide registros médicos, Él tiene conocimiento perfecto de su condición. No pide seguro médico, Él ofrece su atención gratuitamente. No necesita una segunda opinión con este gran médico. Si sigue cuidadosamente sus instrucciones, le garantizo que se va a recuperar. Espero, queridos hermanos, que el Espíritu Santo haya aplicado estas verdades a cada uno de nosotros esta mañana. Esta es una advertencia sobria, pero amorosa para nosotros, de parte de nuestro Señor, y es evidente para mí que lo que le sucedió a la iglesia de Éfeso también puede sucedernos a nosotros. Es por eso que debemos estar atentos. Quiero terminar con esta oración de Spurgeon acerca de este pasaje. Él oró de esta manera y también es mi oración para concluir. Ruego que Dios, el Espíritu Santo, a través de sus renovaciones, aplique la palabra no solo a vuestros corazones, sino al mío, para que yo regrese a mi primer amor y para que usted regrese conmigo. Amén.
Dios les bendiga.